45 en Chile y 5 en Argentina. Tú naciste en Lima. ¿En Lima eres No, limeño? soy ¿Sí? arequipeño, Y de la blanca ciudad de Arequipa. De Arequipa. Ah. ¿De la cuánta ciudad dijiste? ¿Blanca? La ciudad blanca, porque es una ciudad de fundación inca primero y española después, de 1540. Y todo su centro histórico está hecho con una piedra volcánica, porosa, que se llama sillar. Y el sillar, eh, está hecho en base a este sillar todo el centro histórico de la ciudad y con puertas y ventanas de fierro forjado negro. Tiene una vista muy hermosa. Parece muy española, Mira, muy Arequipa. colonial. Sí. Alguna vez me invitaron a Arequipa, conocí una escritora peruana en un encuentro de Antofagasta, me acuerdo. Y Ajá. a ella le gustó mucho el trabajo musical que hice yo y me dijo, tú debieras ir a tocar a Arequipa. Y bueno, quedó en las buenas intenciones. Estoy hablando de hace no tanto tiempo atrás, ¿ah? De hace unos 7 años, que ella me habló de Arequipa y me habló en los términos que me estás contando tú, me acuerdo. Entonces, Manuel, decíamos que en su trayectoria has estado vinculado al movimiento social y sindical junto a trabajadores y trabajadoras en el camino por una Latinoamérica más justa y garantista de los derechos humanos. Desde los movimientos sociales busca una nueva constitución plurinacional, intercultural, feminista y ecologista. En la síntesis de la propuesta programática de la candidatura del compañero Hidalgo, los tres principales ejes de esta nueva constitución son una comunidad base de sociedad, soberanía popular, igualdad, no discriminación, solidaridad, complementariedad, interculturalidad, sustentabilidad, buen vivir. Entonces, esa es la comunidad base de la sociedad, la soberanía popular, la igualdad. Estados, en segundo lugar, un Estado social de derecho, plurinacional, antipatriarcal e intercultural. Ciudadanía plena para sus habitantes y nacidos en Chile. Estado gestor del desarrollo económico. Derechos humanos integrales, derecho de la naturaleza. Derechos de la naturaleza. En tercer lugar, órganos políticos paritarios con revocabilidad de mandatos, plebiscitos para leyes orgánicas y tratados, iniciativa popular de ley. Bueno, ojalá se cumplan estos ejes en la nueva constitución, porque si no nos vamos a quedar con las ganas de haber luchado por una nueva constitución y no tenerla. Me resulta particularmente interesante la presencia tuya acá, porque los chilenos, sobre todo los chilenos del Chile profundo, digamos, el Chile de Copiapó de Copiapó a Coyhaique, por decir algo, somos muy insulares. En el norte, digamos, de Copiapó a Arica, ya hay una mayor relación con América Latina, sin olvidar que parte del norte de Chile no era Chile hace 200 años atrás. Y en segundo lugar, al sur, cuando uno va a Coyhaique, muchas veces conversando con la gente de allá, ellos se autoidentifican como patagones. Dicen que les da lo mismo ser chileno o argentino, más que nada su patria es la Patagonia. Pero este Chile de acá del centro somos muy insulares, como que estamos aparte, flotando aparte de América Latina, y la presencia de un compañero peruano, como Manuel, es un motivo de alegría para mí porque empezamos a mirar
un poco más allá de nuestras fronteras, y además tenemos la presencia de un hermano latinoamericano discutiendo nuestra constitución, lo que a mí me parece, pero formidable, como para ir mirando las cosas de otro modo. Un hermano latinoamericano que ha vivido de los últimos 50 años, ha vivido 45 años en Chile, o sea, también es bastante chileno en algún sentido. Oye, una pregunta, esa fotografía que hay atrás tuya, ¿quiénes son? Clotario Blest y Ernesto Ah, Che Guevara. Blesco, nada menos. Qué buena foto, qué buena foto. Oye, viejo. Son dos referentes de mi propia vida. Pero por supuesto, claro, claro. El Che, además, argentino, ¿no? Hablando de Latinoamérica, y cubano, en muchos sentidos, y que muere en Bolivia, en fin. Oye, yo quiero partir con algo que no tiene mucho que ver con el tema de la Constitución directamente, pero sí tiene que ver con la historia de Chile y con la historia tuya. Y dice lo siguiente. Y esta es una reflexión, yo invitaría a que hiciéramos una reflexión sobre un hecho que la gente más joven no conoce. Y es que el triunfo de Salvador Allende, el año 1970, atrajo a muchos jóvenes de Latinoamérica a Chile. Ese es un hecho que no se conoce. O sea, lo conocemos los más viejos. Yo lo conozco porque cuando ganó Allende yo tenía 17 años, cuando fue derrocado yo tenía 20. Y yo me acuerdo la cantidad de extranjeros que habían en Chile. Aparte de los agentes de la CIA, que ese es otro cuento, que también eran extranjeros. Pero me refiero a norteamericanos, no de la CIA, alemanes, ingleses, peruanos, argentinos, en fin, gente que se quedó a vivir acá definitivamente, gente que vio acá algo. ¿Por qué tú no nos cuentas un poco para empezar a conversar cómo llegaste a Chile? ¿Cuál fue la atracción que surgió para ti? Te cuento, Mauricio. Yo egresé de la secundaria en mi ciudad natal el año 1967. El año 68 ingresé en primer lugar a medicina en la Universidad Nacional de San Agustín, porque mi natural vocación siempre fue la medicina. Sin embargo, ya tenía una fuerte conciencia social y vínculo con los sectores más empobrecidos de mi propio país. Y mi preocupación por la desigualdad, por la pobreza y por las formas de opresión sobre los pueblos indígenas de mi país natal me habían llevado también a lecturas sobre la economía y la pobreza y la desigualdad en América Latina. La medicina es un estudio bastante celoso, no puedes estar estudiando medicina y estar leyendo otras cosas. Y entonces, después de un rato, tuve que optar. Y mi opción fue dejar la medicina y venirme a estudiar economía a Chile por recomendación de un sacerdote francés al que yo me referí porque el libro que yo leía era de un autor brasileño que se llamaba Celso Furtado, uno de los fundadores de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hacía los primeros textos sobre la dependencia de América Latina. Y entonces yo pensé ir a estudiar con este señor Celso Furtado, que era profesor en Francia. Y un cura francés me dijo, no, acá en Francia no te van a enseñar lo que tú necesitas. Vete a Chile o a México. Y me quedaba mucho más cerca Chile, a 500 kilómetros al sur de Arequipa, pues está Arica. México me queda más lejos. Y me vine sin saber nada, nada de la historia política, económica, social. Desconocía, no sabía nada de Chile. ¿Qué edad tenías tú? 20 años. 20 años. Había cumplido 20 años en diciembre de 1970 y en febrero de 1971 me vine a Chile
y antes de una semana estaba completamente enamorado de este país. Y en los 3 meses siguientes, digamos, no solamente me puse a estudiar economía en la escuela de la Universidad de Chile con profesores de la más alta calidad, porque estaba lo mejor de la intelectualidad de ciencias sociales latinoamericanas estaban en la Universidad de Chile. Los fundadores de la teoría de la dependencia. Me tocó ser alumno de Andrés Gunderfrank, de Rui Mauro Marini, de Teotonio dos Santos, de Vania Bambirra, de Tomás Amadeo Vasconi. Realmente lo mejor del pensamiento crítico latinoamericano estaba aquí. Pero por otra parte, me encontré con este proceso histórico, este momento histórico de un movimiento popular chileno que llevaba décadas de formación, décadas de construcción, y que había tenido este logro histórico de llevar a su abanderado político, al compañero Salvador Allende, a la presidencia. No pude menos que enamorarme de los pobladores, de su organización y de los trabajadores chilenos. Yo a los 3 meses de llegar a Chile, me incorporé y me ingresé al movimiento Izquierda Revolucionaria. Fui militante y dirigente del MIR desde 1971 hasta 1991. Y eso explica también por qué he llegado, y como yo atestiguo lo que tú señalas de que efectivamente varios miles, yo creo que son 20.000 o 30.000 intelectuales, estudiantes y académicos, sobre todo, latinoamericanos, estaban presentes en Chile. Y el golpe militar desató una feroz racia contra ellos, una feroz represión, particularmente con la acusación de que eran, entre comillas, terroristas cubanos todos ellos. Y bueno, la mayor parte de ellos, obviamente, se replegó inmediatamente después del golpe, pero yo soy un tipo demasiado porfiado. Y ya después del golpe yo tomé la resolución de quedarme y dar la lucha desde la clandestinidad, aprovechando el hecho, también lo reconozco, de que yo era un militante más nomás de base al momento del golpe. No era conocido por la represión. El día mismo del golpe, yo estuve junto con un estudiante de economía también, esta vez boliviano, conduciendo el repliegue de parte de los trabajadores. Yo estaba a la cabeza, era uno de los que encabezaba el trabajo del Frente de Trabajadores Revolucionarios en la empresa Yarur, esta empresa que estaba ahí en Cluípico con Pedro Montt, ¿sí? Al frente del batallón de intendencia. Pues bien, esa mañana del 11, yo llegué allí, el jefe de la base, que era un compañero empleado, trabajador, no llegó porque lo detuvieron en Puente Alto. Entonces yo tuve que asumir la conducción de los compañeros del FTR y llegué a la conclusión que era conveniente más bien organizar un repliegue porque efectivamente no teníamos condiciones de combatir. Y el compañero boliviano al que me refiero, que era el encargado del núcleo socialista, era un estudiante de economía igual que yo, boliviano, se llamaba Gabriel Loza Tellería. Y me puse de acuerdo con Gabriel, le dije, Cholo, yo creo que no hay condiciones. Estuve de acuerdo, y él también acogió también esa decisión, y replegamos también entonces los compañeros socialistas igual. Y fuimos a hablar obviamente con los compañeros comunistas, que eran la fuerza más importante dentro de la empresa Yarur, y ese día entonces después dejamos una guardia y nos replegamos. Ese compañero, Gabriel Osa Tellería, vino a Chile hace unos 5 años atrás, convertido ya después de haber sido presidente del Banco Central y ministro de Planificación de Evo Morales. Esto como una anécdota de lo que fue el día del golpe para mí. Y bueno, contarte que a partir de eso, por cierto, yo me quedé en la lucha de resistencia sin ser detectado por la represión hasta el año 1985, ocasión en que me replegué para Argentina. Pero esa fue la decisión de venir, tuvo que ver con eso, y la decisión de quedarme fue porque ya al momento del golpe mi nivel de involucramiento ético, político con los trabajadores de Chile era demasiado grande. Yo no estaba dispuesto a irme. Y me quedé y me fui, digamos, acogido por familias obreras y populares en la zona oeste de Santiago, que me convirtieron en un hijo suyo. Oye, tu historia es muy bonita porque habla de varias cosas.
Primero, del fervor, de la consecuencia de un joven, que eras tú, con una causa que era también de tuya, que era la causa de nuestro pueblo, en tiempo de una feroz represión. Y cómo, gracias, y cómo se va armando una urdiembre de recuerdos. Fíjate que a propósito, eh, te voy a contar algo, me voy a salir un poco del libreto. Estamos haciendo recuerdos muy importantes. Mira, yo cuando llegué a Londres, exiliado, yo había estado 2 años preso, llegué a un lugar donde llegaban los refugiados chilenos y la primera persona de mi partido, yo era militante comunista, que conocí era una obrera de Yarul. Mira. Era una obrera de Yarul. Una mujer de unos 50 años, yo tenía 22 años, y en la hora de almuerzo conversamos y, y me convencí que tenía que viajar a la ciudad que vivía ella, porque ella me empezó a hablar de los militantes que estaban allá en Birmingham, los militantes del partido, y que eran todos gente que estaba peleada todos entre ellos. Entonces yo dije, ahí se está perdiendo un capital humano que puede estar movilizado por la solidaridad. Entonces ella me dijo, pero vente entonces a Birmingham, y me fui a Birmingham, y llegué a una casa con un obrero de Yarur con sus 3 hijos, con sus 3 hijos. Y yo me preocupé de hablar mucho con los niños, que tenían 10, 12 años, los mayores, el otro día tenía unos 8. Y salíamos a caminar por Birmingham. Sutton Coldfield era el pueblo, cerca de Birmingham, y yo le iba hablando de la historia de Chile, me acuerdo, y cómo había existido algo que se había llamado el imperialismo británico, y que ahora nos devolvían la mano a los refugiados políticos, también en parte porque eran responsables de masacres, de expropiación de riquezas, como el salitre, etc. Eh, por lo tanto, cuando tú me hablas de Yarur, yo siento que estamos hablando dos personas que se sintieron, sin ser obreros de Yarur, estuvieron ligados a destinos de ciertos obreros de esas empresas, que eran las empresas de los cuales los hijos de los obreros eran alumnos de mi mamá, Flor María Augusto Rodríguez, profesora en la escuela número 20, en la esquina de, o sea, en la calle Valdovinos, San Joaquín en la época. Y también alumnos de Ana Concha Donoso, profesora mía de tercero básico y que cumplió el año pasado 100 años de vida, y está viva, Anita. Es una maravilla de persona, mi profesora de tercero básico. Todo ligado a Yarur, sumar a la liebre número 13, a tu vida, a la vida del boliviano eh, ministro de Evo. Entonces, cuando empezamos con esta urdiembre de recuerdos, nos vamos dando cuenta de que tenemos una gran riqueza, y esa riqueza que está en la memoria, que está en los hechos, nos lleva a este momento histórico que tiene que ver con la creación de una nueva constitución. Hay una pregunta que te quiero hacer con respecto a este documento eh, que me llegó de tu campaña, y dice relación con que eh, de alguna manera la lucha, la lucha por una nueva constitución es una lucha también por lograr nuestra independencia como país. Absolutamente. Porque yo creo que eso se escamotea muchas veces en los discursos, sobre todo en los discursos de cierta centro izquierda y de la izquierda tradicional también.
hablamos como si fuéramos un país independiente y no lo somos. No lo somos, no lo somos. Somos una colonia del capital financiero, de las grandes transnacionales, eh, y, y, los, los habitantes somos como parias. Hay una chacarera de Patricio Mans del año 67 que dice: ya no somos de este valle, ya no somos de este monte, y todo lo que uno labra se va usted sabe para dónde. El capitalismo de despojo de sus habitantes, el recurso humano, no pasamos de ser un recurso humano. Ahora, hablando de un país independiente, ¿cuál debiera ser el rol del Estado en materia de derechos sociales, la educación, la salud? ¿Por qué no nos habla un poco de cómo ves tú el rol que debiera tener el Estado en términos de derechos sociales? Bueno, el Chile al que yo llegué, el Estado era garante y proveedor de los derechos económicos, sociales, culturales. Recuperar ese rol para el Estado es fundamental. Es decir, necesitamos ahora le llaman a eso Estado Social de Derecho. En el siglo anterior le llamaban Estado de Bienestar, qué sé yo, ¿no? Básicamente el Estado no solamente garantiza, sino que provee a través de sistemas nacionales, Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública, gratuita y de calidad, Sistema Nacional de Salud, debería haber un Sistema Nacional de Seguridad Social y, por cierto, de pensiones, ¿no? Debiera haber también un Sistema Nacional de Transporte Público, ¿no? Debiera haber efectivamente, tanto el deporte como la cultura son derechos que son fundamentales que el Estado organice esto, no solamente como una cosa del espectáculo, sino de incorporación masiva de la población al ejercicio de esas dimensiones que son fundamentales. Igualmente en el caso de la vivienda. Ahora, cuando uno habla de eso, te preguntan inmediatamente, y bueno, ¿cómo va a financiar? El Estado tiene plata para financiar eso que tú estás pidiendo, me dice, ¿no? Inmediatamente sale la respuesta a eso. Y obviamente, eso requiere, mira Mauricio, al momento del golpe, el Estado de Chile era de $100 que se invertían en Chile, el Estado invertía 80, $85. Los privados en el primer año Allende invertían 15, 20%, 80% de la inversión pública. Y del gasto total de $100 que se gastaran o de 100 pesos que se gastaban en Chile, 44 gastaba el Estado y el gasto privado era el 56% restante. O sea, el peso del Estado en la economía era un 44%. La respuesta hoy día, ¿cuánto es el peso del Estado? El Estado pesa 20, 22%, la mitad de lo que pesaba hace 50 años atrás. Y de la inversión total en Chile, el Estado no invierte ni el 15%. La inversión privada es el 85% y la mitad de ella a veces es la inversión privada extranjera. Es decir, tenemos un país que no solamente lo mueven y lo administran y son dueños de ellos en realidad, las transnacionales, el capital financiero, como tú has dicho efectivamente. Nosotros para recuperar no solamente de soberanía, sino poder financiar no solamente los derechos sociales, sino una necesaria transformación productiva y de servicio de nuestro país para alcanzar, superar la dependencia permanente simplemente de la exportación que se llamaban recursos naturales y que hoy día en lenguaje común se habla como bienes comunes. Bueno, para salir de eso, el Estado tiene que recuperar el control soberano de los bienes comunes, partiendo de la gran minería del cobre, de la minería de litio, por cierto, debe desprivatizar el agua y recuperar el control de esto, independientemente que la gestión sea gestión comunitaria por los territorios, por las cuencas, las subcuencas, esto que dicen los hermanos y compañeros que trabajan en el tema medioambiental, pero efectivamente sin recuperar ese control de las riquezas mineras, sin, por otro lado, establecer vínculos de desarrollo que articulen nuestra economía con las economías vecinas, digo de los pueblos como el boliviano, el peruano, el argentino, en un proyecto gran nacional latinoamericano,
Y lo mismo en ciencia y tecnología. No vamos a tener posibilidades de salir del coloniaje. Quizás pasaremos del coloniaje norteamericano, de ser una colonia gringa, a ser una colonia de Asia, de China en particular. Y en este sentido, resulta fundamental, ¿no? Estos pasos, esto es, recuperar un Estado que pueda ser realmente el gestor y el motor de nuevas estrategias de desarrollo que tienen que apuntar a la nuevo mundo en que vivimos. Por ejemplo, ¿qué cosa es el nuevo mundo? Tú sabes que actualmente el principal socio comercial de Chile es China, ya no es Estados Unidos, ya no es Europa. El 45% de nuestras exportaciones va al Asia y particularmente a China. Entonces, ya el mundo, el siglo al que vamos, es un siglo absolutamente hegemonizado por el Asia. Ya es, esto le pasa a Chile, le pasa a Brasil, le pasa a Perú, ya su comercio fundamental va con China. Los chinos están aquí, ya están metidos en el litio, después de un rato van a meter en el cobre. Si nosotros no nos organizamos para poder plantearnos regionalmente, incluso como región, para encarar la situación, por ejemplo, del desarrollo del litio entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile, pues los chinos van a terminar poniendo las reglas del juego y eso no corresponde. Por esto es muy importante no solamente tener una mirada nacional de esto, sino que obviamente recuperar procesos de integración regional soberana, suramericana. No esta basura de Prosur que inventó Piñera, sino que recuperar UNASUR, recuperar CELAC, recuperarla y profundizarla, haciéndola que, por ejemplo, la migración intrasuramericana, intralatinoamericana y caribeña se convierta en el espacio necesario para algo que se llama ciudadanía latinoamericana y caribeña, que es un proyecto que yo he estado luchando durante cerca de 20 años ya por instalarlo como una necesidad no solamente en Chile, sino en todos nuestros países, que tengamos políticas migratorias basadas en la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Esto es el derecho a vivir en cualquiera de estos países como si fuera propio, respetando obviamente las leyes propias de cada uno de los estados. Eso más o menos en dirección a cómo encarar el tema de los derechos sociales, pero con el financiamiento. Y para eso, para el financiamiento, es fundamental que el Estado vuelva a controlar eso, asumiendo, por cierto, los pueblos un rol de control del Estado, que la experiencia también ha indicado que es necesario que haya una participación comunitaria en la gestión no solamente del agua, sino también de los bienes comunes. Yo creo también en ese sentido en la necesidad, por eso, de empoderar mucho más, sobre todo desde las comunidades, desde los barrios, desde las comunas, empoderar mucho más fuertemente a los pueblos para una acción fiscalizadora, pero al mismo tiempo también gestora de su localidad. Eso es fundamental. Oye, me parece muy interesante y todas estas cosas están muy unidas. La economía es una expresión, la política es una expresión de la economía y la política, eh, por otros medios, es la guerra. Y la guerra la hemos vivido a partir de octubre del 19, una guerra contra una guerra contra un pueblo desarmado, en que hay muertos, hay mutilados, hay mutiladas, hay muchachas violadas, hay muertos que nunca se va a saber, que fueron tirados adentro de los supermercados, quemados. Esa es una expresión de la política y a su vez la política es una expresión de la economía en términos de que aquí la gran lucha, como tú bien lo dices, es una lucha por recuperar nuestra soberanía económica. Eh, Recordemos que en tiempos de Allende se hablaba de la segunda independencia, se hablaba de la segunda independencia, la independencia económica. Ahora, esto está ligado, eh, la recuperación económica está ligado a la forma de administrar esto, es decir, el modelo de gobierno que debiera haber en la nueva constitución. ¿Cuáles son tus ideas con respecto a el futuro Congreso, a la presidencia, al gabinete, a todos esos temas? ¿Cómo lo ves tú? Claro, el concepto global que tenemos es de una democracia
participativa más que representativa, ¿no? Por eso te decía de la importancia de fortalecer las instancias del poder comunal y de las autoridades comunales. No veo alcaldes que sean reyes en su comuna, sino más bien alcaldes que sean gestores, ojalá de una gestión alcaldicia donde haya un poder, digamos, una participación de instancias de poder popular comunal que tengan como mandatario, ¿no? Al alcalde, pero no un alcalde que sea el dueño, sino que el alcalde gestor de algo que se arregle como con presupuestos participativos y con una instancia fuerte en la comuna. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba de estos poderes comunales, hay que pensar eventualmente macrozonas de desarrollo del país más globales, no estas regiones que estableció el gobierno de Pinochet con una base probablemente desde la geopolítica militar o de sabe Dios qué criterio, porque la verdad es que no tienen una verdadera identidad ni económica, ni política, ni cultural, estas regiones, estas 16 o 15 regiones que hoy día imperan en Chile. Habría que rediseñar aquello. Y a la cabeza del Ejecutivo, uno piensa un presidente que sea más bien jefe de Estado, pero no jefe de gobierno necesariamente. Es decir, eventualmente tener más bien un jefe de Estado que nombre al jefe de gobierno, que podría ser un primer ministro, como ocurre un poco en Perú y también en algunos otros países, y este primer ministro nombra un gabinete que debe contar con la confianza del Parlamento. Un Parlamento unicameral, no pienso un Parlamento bicameral. En nuestra lista hemos llegado al acuerdo, en realidad, digo, la lista de Movimiento Social y Unidad Independiente, estamos de acuerdo con que debiera haber un régimen unicameral, un Parlamento que recupere el rol legislativo que hoy día no tiene. Tú sabes, hoy día la iniciativa de ley viene prácticamente del Ejecutivo y en el legislativo a lo más le ponen indicaciones y este tipo de cosas, pero en muchas materias, en la mayor parte de las materias, el Congreso no tiene facultades de iniciar las leyes. Nosotros más bien pensamos en iniciativas populares de ley, iniciativa desde el Parlamento, por supuesto, puede haber iniciativa también desde el presidente, pero un Parlamento entonces con un rol mucho más legislativo y también fiscalizador de la gestión de gobierno hecha por el gabinete. Esta es un poco la idea que tenemos y fortalecer estos mecanismos que tienen que ver también con la democracia directa. Esto es la revocabilidad de las autoridades, tanto presidenciales, legislativas, ¿no? Comunales. Toda autoridad debiera ser revocable en su mandato. También tener plebiscitos para zanjar lo que se llaman leyes orgánicas o tratados internacionales, es decir, aquellas leyes o acuerdos que comprometan el patrimonio o el destino mayormente importante de los bienes naturales del país y de otras cosas, pues debieran ser materia de plebiscitos, ¿no? Creemos en los plebiscitos, creemos en la iniciativa popular de ley, te decía, y en la revocabilidad de los mandatos como mecanismos que permitan ir educando a nuestro pueblo en una práctica participativa, ¿no? Participativa. Esto básicamente un poco como esquema general del gobierno que pensamos, del Estado que queremos que debería construirse. Camino básicamente a educar, como digo, a nuestro pueblo en una gestión mucho más participativa también por parte de las comunidades. Por eso también en los principios ponía la comunidad como base de la sociedad, ¿sí? Porque contraria a la definición que la actual constitución que dice que la familia es la base de la sociedad, yo creo que la comunidad, que puede ser una comunidad familiar, puede ser una comunidad vecinal, puede ser una comunidad laboral, es la base de la sociedad. La comunidad es algo más que las viejas familias burguesas, digamos que, como sabemos ya hoy día también, la diversidad de familias existentes en el propio Chile, pues ya se alejan mucho más de estas familias un poco de la vieja familia burguesa de padre, madre, hijos, ¿no? Hoy día eso está mucho más desestructurado y obviamente hay que ir a una definición mucho más compleja, que sería básicamente una suerte de comunidad, de personas que sostienen, viven y conviven para salir adelante en la vida. Claro, además que la familia como base de la sociedad lleva a la atomización de los ciudadanos, a, a ponerlo en grupos cada vez más chicos, 4 o 5 personas, cuando en realidad
los intereses van más allá de 4 o 5 personas. Oye, y ahora con respecto a un tema que tiene que ver con cómo cambia también el continente. Porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo nací el año 53, el 65 yo tenía 12 años, vivía en la calle Castillo, cerca de Mapocho con Cueto, aquí en el barrio Yungay. Y me acuerdo que llegó una familia peruana y era la novedad en el barrio. Hay unos peruanos, hay unos peruanos, hay unos peruanos. Yo me acuerdo que me enamoré de la niña de la familia. Yo tenía 12 años y me enamoré de la niña. Claro. Hoy era muy bonita ella. Y peruanos, peruanos, peruanos. Era una novedad. Después me acuerdo que había una joven mujer que le ayudaba a mi madre los, con los quehaceres domésticos y que vivía con nosotros, Hortensia. Y un día Hortensia llegó con la novedad que en San Pablo vivía un argentino. Vale decir, en aquella época que hubiese un argentino, un peruano en el barrio Yungay era una novedad. Hoy día no. Hoy día tenemos una multicultural, culturalidad, multiculturalidad, culturalidad, repita 10 veces, una multiculturalidad en nuestra ciudad, en nuestros barrios, que es muy interesante, que es muy bonita, que nos alegra. Yo la otra vez le contaba a alguien, estaba en el patio de mi casa y escuché una marinera peruana cantada con 2 guitarras y cajón peruano a 10, a 15 metros en un patio cercano, pero qué maravilla escuchar eso. Después supe que esos compañeros, hermanos peruanos tocaban en un restaurante del centro y ensayaban en el patio. Y yo los vi tocar en un restaurante de casualidad. Pasé con Juanito, que era el acordeonista de mi grupo, y mi hijo a comer en un restaurante. Y de repente dije, pero ellos son los que tocan allá en Cueto. Y me acerqué y le dije, ¿ustedes? Sí, vivían ahí en Rosa. Esta nueva situación nos lleva a pensar también en cómo la Constitución tiene que relacionar el concepto de la migración a nivel de principio y base de la institucionalidad. Porque nuestros pueblos son pueblos hermanos, son pueblos que de alguna forma u otra constituyen un solo gran pueblo. Lo conversaba eso la otra vez con un amigo y me decía, no, me decía, pero tú vas, no sé, al Caribe y ya es una cosa muy distinta. No, no es tan distinto, le decía yo. Puede que hablen inglés, pero nuestras preocupaciones con los jamaicanos, con los hermanos jamaicanos, con, con, con la parte este de Nicaragua, donde también se habla inglés, con México, con Guatemala, con Belice, o sea, con la Guyana, cerca de Venezuela, somos un solo gran pueblo. Y yo creo que la Constitución, y creo que te refieres un poco a eso, debe expresar esa puerta para que entren los hermanos y las hermanas latinoamericanos y latinoamericanas a nuestro país en función de tener también la gracia, tener la belleza de contar con otros ritmos en la música, con otros sabores en la comida, con otros colores en los murales, con otros colores en nuestra propia piel.
que nos lleven a gozar más el ser parte de esta parte del planeta, porque en definitiva, yo viví en Londres, viví en Inglaterra un tiempo, viví en Birmingham un tiempo, y el género humano es uno solo, somos todos hermanos. Las preocupaciones, el amor, la solidaridad, la fraternidad, las luchas políticas nos hermanan a todo el género humano. En particular en esta parte del planeta, en particular en Chile, que tenemos esa enorme cordillera y tenemos ese océano Pacífico enorme, el sur que nos lleva a la Antártida. Es una tierra también para compartir. ¿Cómo ves tú la participación? ¿Cómo ves tú la Constitución abriéndose al mundo, la Constitución política de Chile? ¿Cómo la ves tú? Bueno, por esto hemos hablado de que además de declarar un Estado plurinacional, reconociendo a los pueblos originarios, al pueblo afrodescendiente que está en el norte de Chile, también esta plurinacionalidad se refiere a las comunidades migrantes. Y decimos que un principio de este Estado también debiera ser la interculturalidad, porque la multiculturalidad es el hecho de la existencia de diversas culturas. La interculturalidad hace referencia más bien a cómo concebimos que se enlacen, se relacionen estas diversas culturas. Y decimos interculturalidad cuando hablamos que no solamente se respetan, sino se valoran y potencian cada una de estas culturas para que se encuentren en pie de igualdad, en pie de valorar la diversidad, valorar esa riqueza espiritual, cultural, cósmica, ¿no? De cosmovisiones que tienen estas culturas. Y en este sentido, por esto decimos que no solamente debe reconocerse el derecho a migrar de las personas, de inmigrar y emigrar, y darle igualdad de derechos a los migrantes una vez que están asentados en Chile, darle igualdad de derechos económicos, sociales y culturales con los chilenos, sino que también y la ciudadanía plena después de un rato, es decir, derecho a elegir y ser elegidos, como en este caso ha ocurrido con los, digamos, para los extranjeros nos exigen 5 años de nacionalizado para poder ser electo a un cargo de representación pública como el que estamos haciendo. Catalina Bosch lleva 28 años en Chile, mi hermana cubano-chilena, yo llevo, claro, todos estos años acá, pero nacionalizado chileno llevo poco más de 5 años, recién me nacionalicé el 2015, sabiendo que la posibilidad de poder llegar a representar a las comunidades migrantes pasaba porque me nacionalizara. Y ocurrió la suerte de que justamente pasados esos 5 años vino este proceso de la Convención Constitucional y la Coordinadora Nacional Migrante me eligió para ser uno de sus candidatos. Y queremos llevar este tema a la Constitución. Y yo en particular quisiera llevarlo como un principio de relación internacional, este tema de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, por una cosa muy concreta. Yo he tenido la suerte de viajar por toda América Latina y el Caribe, y también he viajado un poco por Europa, incluso puntualmente el año 2019 a raíz de una reunión de migrantes, pues estuve también por Hong Kong durante 15 días con hermanos, digamos, de esa parte del mundo. Y mira, Mauricio, yo estoy convencido que América Latina es el continente más mestizo del mundo. Fue el último que se vinculó con la vieja Europa. Y en este continente hay una mezcla que no existe en ningún otro continente del mundo, de gente indígena, europea, asiática, afro, ¿no? Y además todos esos mezclados convenientemente. Es decir, tremendamente mestizo. La característica Gente de la India también. es su mestizaje. Y fíjate que el mestizaje, y la muestra está en nuestro arte, en nuestra cultura, el mestizaje es lo máximo culturalmente. El mestizaje es la mezcla de estas raíces espirituales, culturales, que realmente es una cosa fantástica en la música como la salsa, qué sé yo, o en nuestra comida. La comida peruana es muy buena. ¿Por qué cosa? Porque tiene todas esas raíces, pues tiene todas esas raíces mezcladas, ¿no? Chinas, afro, indígenas, europea y la todo. India. Claro, entonces esa Oye, cosa es muy potente y somos el mira, continente más celebrador del mundo. Yo digo que América Latina es el continente donde se celebra la vida. En otros continentes no es así la vida. El sentido de la vida nuestra es compartir, hermano, es compartir, es celebrar. Para nosotros celebramos la vida. Es un ritual. La vida es un ritual de celebración comunitaria.
Ayer mi hijo me mandó un video sobre un músico colombiano que yo admiro mucho. Se llama Edson Belandia. Es un Ajá. tipo joven, tiene unas canciones maravillosas. Conozco dos canciones, El pueblo no se rinde, carajo, que es una bellísima canción política, y otra muy sarcástica que se llama Una cosa es el indio y otra la antropología. Tienen mucho por las canciones de Edson. Y ayer vi este documental y dijo una cosa que me quedó dando vuelta. No me gusta hablar de fusión en la música. ¿Por qué? Porque toda la música es fusión. Toda la música por antonomasia es fusión. Y me resuenan las palabras de Belandia con lo que tú dices, en el sentido de este mestizaje, esta fusión que es la América Latina, nos hace ser quienes somos. Hay una cosa de identidad en la fusión, no una pérdida de identidad. Bueno, Y esto abarca una parte importante y quiero destacarla, el blues y el rock, porque muchas veces de manera tal vez eh, estrecha se vinculó el rock y el blues a una música colonialista, imperialista, norteamericana. La verdad es que, claro, desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista del, del, de la, del, colonia, de la del colonización cultural, cualquier herramienta puede servir, pero la esencia de esa herramienta, la esencia del rock, la esencia del blues, es música, tan música como la cueca, como la marinera, etc. Entonces, en ese sentido, eh, yo puedo decir que tengo muy bellos recuerdos de una escuelita acá en el centro de Santiago, donde estuvo trabajando mi compañera y donde fueron a estudiar nuestras hijas. Y tengo un video donde mi hija baila marinera. Y qué belleza ver cómo en las fiestas que se hacían en esta escuela, la Escuela Libertadores de Chile, que está aquí en Rosas, entre Barroso y Riquelme, las fiestas eran multiculturales. Había música peruana, había música boliviana, música ecuatoriana, argentina. Eh, Nosotros en Chile estamos recién abriéndonos a esa realidad de la migración. Entonces, la Constitución tiene que ser parte de esa apertura. Eh, Quiero hacer una última pregunta para que te explayes, por favor, y tiene que ver con las propuestas mínimas que tiene que tener la Constitución relacionado al derecho del trabajo, con respecto al salario, el fin de la precarización del trabajo, el derecho a participar de las utilidades, el fin de la contratación precaria, el empleo digno, las negociaciones anuales, el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga efectiva, o sea, los derechos de los trabajadores. ¿Qué me podría decir tú con respecto a esos grandes temas del trabajo? Mauricio, este neoliberalismo del que se habla mucho tiene como uno de sus pilares fundamentales la flexibilización y precarización del trabajo. Y la palabra flexibilización consiste es una palabra engañosa porque puede parecer, dice, ¿a qué bien flexibilizar, hacer más flexibles las cosas? Se refieren como rigideces a todos y cada uno de los derechos que los trabajadores conquistaron desde los mártires de Chicago para acá. Es decir, una jornada de 8 horas es una inflexibilidad porque, es decir, ¿por qué va a ser 8 horas si la persona puede trabajar 10, 12, 14 horas? ¿Por qué usted le quiere impedir que trabaje más? O sea, consideran rigidez
todas y cada una de las conquistas Las que en conquistas. relación al salario y a las condiciones de trabajo consiguieron los trabajadores en Chile y en el mundo. ¿Sí? Flexibilización consiste que si el trabajador consiente, el empleador puede hacer lo que quiera con él. Y tú sabes que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Cuando el trabajador está entre la miseria y el hambre y se ve forzado a trabajar, muchas veces no puede negociar sus condiciones de trabajo con un empleador. Y entonces el empleador, cuando está en esa condición, ¿para qué vamos a decir si abusa o no abusa? La experiencia lo indica, ¿no? Es decir, allá donde no hay derechos laborales establecidos por la ley, ¿qué pasa? La superexplotación máxima, ¿no? La superexplotación máxima. Esa es la esclavitud asalariada que se instala bajo el neoliberalismo, ¿no? Y han acabado con buena parte de los derechos laborales. Entonces estamos hablando de recuperar esos derechos y establecer un trabajo digno, una jornada de trabajo. Mira, las personas en Chile viven para trabajar, no trabajan para vivir. Hace rato que no hay tiempo. Las personas, incluso, por ejemplo, algunos dicen, oye, qué bien ganan los trabajadores mineros. Oye, pero los trabajadores mineros no tienen vida, hermano, porque tienen jornadas de 12 horas, ¿no? Estas 7 por 7, qué sé yo, en que, claro, los mandan 7 días para la mina con jornadas de 12 horas, ¿no? En que matan neuronas, ¿para qué te voy a contar? Porque una jornada de 2 horas no te quiero contar lo que es, ¿no? Más si es una jornada de 9 de la noche a 9 de la mañana y te vas alternando con eso, ¿ah? Y después te vas para la casa con una situación en que realmente desestresarte, descomponerte, es una cosa que en realidad no descansan, de esos 7 días de descanso no descartan ni 4 o 5, ¿no? Y en realidad entonces hay un proceso ahí de quiebre de la salud física, mental y familiar terrible, terrible. Y entonces la gente, ¿y para qué hablar los trabajadores en las grandes ciudades como Santiago? En que trasladarse al trabajo es 1 hora, otra hora para volver, más las 6 horas u 8 horas que te pasaste trabajando, total que no hay tiempo, ni siquiera para el afecto, no hay tiempo para la cultura, no hay tiempo para descansar, ¿no? Entonces esto es vivir para trabajar, no es trabajar para vivir. Y yo digo que vivir es mucho más interesante que trabajar. No tenemos por qué matarnos trabajando, ¿no? Una jornada de trabajo máximo debería ser de 40 horas, máximo, ¿ah? Para tener tiempo para otras cosas. Estamos hablando también de salarios decentes, ¿no? De salarios dignos que permitan efectivamente la sobrevida del núcleo familiar. Y tú sabes, más de la mitad de los chilenos ganan líquido menos de 400.000 pesos mensuales y así no se puede vivir, ¿no? Y estamos hablando de que en Chile las empresas transnacionales como la Enel y las mineras, que en Perú pagan participación de utilidades, en Chile no hay participación de utilidades, porque Piñera, José, no es Sebastián, sino que el otro, el que inventó el Código del Trabajo, la minería, agarró e inventó una pillería para que si los empresarios te pagan el 25% de las remuneraciones ganadas en un año con tope en 4,75, no tienen que repartir utilidades. Y entonces la repartición de utilidades no existe en las empresas en Chile. Entonces recuperemos, porque si recuperáramos ni siquiera el 30, el 20% de las utilidades de las grandes mineras, los trabajadores no necesitarían estar negociando por esos bonos millonarios que a veces aparecen en la prensa. Y cada año tendrían reparticiones de utilidades millonarias. Lo mismo en las empresas eléctricas como Enel Distribución, Enel Generación. Ganarían cualquier cantidad de plata por participación de utilidades. Y en Chile no hay participación de utilidades. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando entonces en general de acabar con estas situaciones de superexplotación que existen en la economía chilena y volver a fomentar los derechos colectivos del trabajo. La sindicalización, que en mi opinión debiera ser automática, debiera ser obligatoria. En Chile no está más fíjate que para el golpe, 1 millón de 3 millones de trabajadores estaba sindicalizado, el 33%. Hoy día sindicalizados, no llegamos más allá del 1.100.000, es una masa de trabajadores que superan asalariados, 6 millones de trabajadores asalariados, solamente 1 millón de ellos sindicalizados. 1 millón de 6 millones de asalariados, 1 millón de trabajadores del sector público y 5 millones del sector privado. Y la verdad es que sumando los sindicalizados del sector público y privado, estamos en el 1.100.000, 1.200.000, es decir, la quinta parte. ¿Ah? Y en este sentido, obviamente el sindicalismo está muy débil. El sindicalismo que tenemos actual no tiene realmente una capacidad, una fuerza como para realmente demandar sus salarios.
porque todas las trampas que han hecho han permitido incluso que la gente negocie sin tener sindicato. Y por eso decimos, el único titular de la negociación debiera ser el sindicato, y debiera ser un sindicato único por empresa, de tal manera que el empleador negocie verdaderas condiciones con sus trabajadores. Y entonces, todas estas cosas, necesitamos un cambio que restituya los derechos colectivos del trabajo al interior de la nueva Constitución. Fíjate que la actual Constitución, como se sabe, no concede derechos. ¿Qué concede? Libertades. Libertad del trabajo. No hay derecho al trabajo. Libertad de negociar colectivamente. Libertad de afiliarse o desafiliarse. Libertad, o sea, la libertad, ¿no? Cuando la manija la tiene el empresario, no es libertad, ¿no? Es la negación del derecho. Acá lo que necesitamos es una constitución que establezca derechos. Los derechos colectivos son las bases para la libertad individual, sí, pero primero están los derechos colectivos, pero hermano. Esta constitución no las tiene. Restituir, eso es fundamental. Y otro tema en el tema del trabajo, como lo han sostenido nuestras compañeras trabajadoras de casa particular y todo lo demás, es restituir también el valor del trabajo de cuidado, ¿no? El trabajo de cuidado, el trabajo del hogar, el trabajo de reproducción social, que realmente es recontra importante, a veces necesariamente no de una trabajadora externa al hogar, el trabajo que muchas veces realizan nuestras esposas, nuestras compañeras, es con frecuencia un trabajo que no está valorizado y que debiera ser valorizado y que ameritaría efectivamente una renta básica universal a las cuales ellas debieran tener acceso, porque ¿qué seríamos los seres humanos, ya sea hombre o mujer, si en nuestro hogar no hubiera una persona cuidando a los niños, cuidando a los ancianos, haciendo las pesadas tareas o ricas tareas, por último, de cocinar, hacer el aseo, ordenar la casa para poder vivir y convivir? Así que todo esto efectivamente son cambios que deben incorporarse para restituirse derechos y un trabajo que no sea simplemente la pesada forma de ganarnos la vida. Y ojalá muchas personas, no solamente personas como tú o yo, trabajemos en aquello que nos llena la vida, porque no hay nada más liberador que el trabajo cuando esto es la forma en que uno retribuye a la sociedad aquello de lo que es portador. Y cada uno de nosotros es portador de cualidades, de reflexiones, de dones, vamos a decir, que se realizan en el momento en que uno puede darlos en esto que la sociedad llama trabajar, y que no es más que compartir lo que uno trae con los demás. Muy claro, Manuel, muchas gracias. La verdad es que muy interesante tu desarrollo de estas ideas, muy claros también, muy eh, didácticos para... Yo entiendo, y gracias, te quiero en primer lugar agradecer por todo lo que has dicho, porque tú estás educando. Y yo creo que es muy importante elevar el nivel de educación política de nuestro pueblo. Así es. Por lo tanto, considera este espacio de conversación, redolece, informa y comenta, considérate invitado permanentemente, Encantado. ya tenemos nuestros correos, para hablar de los temas que nos conciernen, porque esto, de alguna manera, está empezando. Así Esto es. está empezando. Así es. Está empezando, y empezó el 11 de septiembre del 73. O sea, empezó hace mucho tiempo, pero todavía está empezando. Porque muchas veces cuando se decía el estallido, esto empezó con el estallido, no, decía yo. El estallido es una suma de conciencia, de trabajo, de sacrificios, de vidas de compañeros y compañeras asesinados y asesinadas, que nos llevó a este estallido. Y de este estallido ha continuado la movilización popular y estamos mirándonos, estamos encontrándonos. Este solo hecho del lugar donde tú estuviste el 11 de septiembre y los obreros con los que yo me encontré en Birmingham, habla de eso, de esa urdiembre, de una conciencia, de una clase política, de una clase social, que es la clase obrera de Santiago en este caso.
pero así también en otras partes de Chile y en otras partes de Latinoamérica y del mundo en definitiva. Viejo querido, te doy los minutos que tú necesites para que te puedas despedir y, y agradecerte. Así que adelante, tienes la palabra, Manuel. Mauricio, yo considero que tu poesía y tu música también han sido un factor educativo de nuestros pueblos, de nuestro pueblo. Y yo básicamente soy un profesor, un educador popular, efectivamente, en el mundo de los trabajadores y también de los migrantes. Cada vez que me convoques, cada vez que hay una oportunidad de conversar, de didácticamente repasar las condiciones de vida de nuestra gente, los sueños de nuestra gente, la necesidad de apoyarnos para ir construyendo un nuevo movimiento popular en las nuevas circunstancias históricas, aprovechando las lecciones que nos ha dejado la vida, pues ahí estaremos. Para mí ha sido un gusto compartir contigo, un poeta y un músico que ha sabido a través de su música también, incluso jocosamente, pero también con mucha profundidad y agudeza, reflejar muchas cosas de nuestra vida cotidiana en este Santiago, en este Chile que vivimos. Pues ha sido un agrado compartir estos minutos contigo, te agradezco mucho el espacio y por cierto, ya te digo, mi compromiso para estar contigo y con tus colegas y compañeros y compañeras de gestión cultural, de labor cultural ahí en Santiago, ahí estaré. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, un abrazo. Y nos estamos viendo en un futuro cercano y en un futuro prolongado también, para seguir conversando. Así es. Muchas gracias y buena suerte en esta elección y ojalá resultes elegido. Bueno, y nos despedimos en esta oportunidad de Manuel y de este Redolés Informa y Comenta. Buenas noches. Buenas noches.